Estamos acostumbrados a ver en otros países cómo viven la afición del 4x4 de manera muy fuerte. Y el programa de hoy trata de eso. Tenemos un invitado que nos va a hablar de cómo se vive la afición al otro lado del charco. Julio, buenas tardes. ¿Preparado para que nos ponga los dientes largos? Buenas tardes, Rubén, lo estoy deseando. Vamos a ver qué nos cuenta nuestro amigo y a ver cómo nos pone los dientes largos. Muy bien, seguro que tenemos una charla muy interesante y seguro que tenemos mucho que aprender porque nuestro invitado tiene mucho de lo que hablar. Así que cuando quieras, adelante. Permiso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? Bienvenido. Vale. Hola. ¿Cómo te va? ¿Todo Muy bien? buenas, ¿qué tal? Ponte cómodo. Muy bien. ¿Qué tal? Bueno, vamos rápido con la primera pregunta. ¿Quién eres y qué relación tienes con el 4x4? Muy bien. Soy Cristian y me gusta la gasolina. ¿Qué relación tengo con el 4x4? Pues desde pequeño, desde que nací prácticamente, mi familia siempre han habido todoterrenos y desde muy pequeño ya me tocó viajar por media Venezuela en todoterreno y bueno, es algo que se lleva en la sangre prácticamente ya, sí. Me he dedicado por mucho tiempo también yo mismo a viajar, a también trabajar con ellos, tenía un taller dedicado al 4x4 y bueno, es mi pasión. Desde siempre, por lo que veo. Porque Sí. estamos hablando que en Venezuela hay una afición muy fuerte y muy masiva al 4x4, ¿no? Quiero decir, aquí parece como algo residual, que somos cuatro gatos, allí es una afición muy fuerte y que la vive mucha gente. Es parte de la cultura, básicamente. Ahí todo lo que es el tema de 4x4 es muy habitual. También porque obviamente hay muchas zonas que son de difícil acceso, entonces se requieren de vehículos capaces que puedan llegar a cualquier sitio. Y bueno, luego que es un país maravilloso que tiene muchísimas cosas que ver, muchos tipos de terreno distintos, ahí tienes selvas, dunas, montañas, piedras, lo que quieras, todo tipo de terrenos. Entonces es un país que se presta para ello. Luego es un país tropical que tiene buen clima todo el año, o sea, no hay, digamos, alguna estación mala. O sea, tú puedes salir todo el año a ir a los sitios. Tienes la diferencia entre lo que es verano e invierno, que se llama allá, que es la época cuando llueve y cuando no llueve. Entonces, según la zona a la que vayas, cuando no llueve en época de verano es muy fácil ir, pero en época de invierno se pone complicada la cosa, que ya tienes que ir muy preparado, con ganas de pasar trabajo y bueno, sí, que Ahí básicamente se puede decir que además de llevarlo en la sangre o ser tener su parte de ocio, al final allí se convierte en una necesidad, ¿no? sí, Para sí, sí, sí. desplazarte por Sí, allí, por también según es qué necesidad. sitios, es una necesidad. Sobre todo muchas zonas que son de agricultura, que están en la montaña, ahí todos llevan serie 70 y 40 de pickup, series 40 todavía, y que siguen dando a día de hoy, los veis, están nuevos, los tienen impecables y esos están metidos ahí en la montaña, que es eso, o sea, en parte también es una necesidad y por eso está tan arraigado por todas partes en el país. O sea, donde vayas vas a conseguir todo terreno. Bueno, aquí te conocemos por el grupo con los que te juntas, ¿no? Con los panas, Sí, sí, sí. los panas 4x4. Cuéntanos un poco quién sois y cuéntanos cómo arrancó este grupo. Bueno, somos un grupo que algunos del grupo también nos conocimos por el grupo de los escarabajos, que también, bueno, habemos aquí bastantes y, bueno, un grupo muy bonito, muy grande. Y bueno, al ser tan grande, hay también bastantes venezolanos involucrados dentro del grupo y bueno, un día así, entre charlas y cervezas y eso, nos vino la idea pues de también hacer un grupo dedicado así a los venezolanos que estamos aquí, que somos entusiastas del 4x4, que estamos, bueno, explorando aquí España, conociendo sus bellos rincones que tiene.
Y nada, de ahí así, bueno, eso, de una risa y una cerveza salió los panas 4x4. Qué bueno, sí, la verdad es que vivís la afición muy guay, a mí me gusta porque veo que lo vivís y de hecho en parte el interés que teníamos de tener esta entrevista era por eso, porque muchos venís que ya teníais la afición en Venezuela. Correcto. Y nos interesa mucho, que lo hablaremos un poquito más adelante, porque quiero que nos remontemos a los inicios en Venezuela, pero hablaremos de esos cambios, ¿no? Porque creo que hay un choque muy fuerte entre el tipo de afición, vehículos, motorizaciones y demás cuando vinisteis a España. Entonces, volviendo un poco al inicio, sí que me gustaría que me hablases de la afición en Venezuela, ¿no? De cómo empieza, qué tipo de afición se hace, si es una afición encaminada a viajes largos o Claro. coches muy preparados porque el terreno es muy duro. ¿Cómo se vive ahí en general la afición? Sí, es muy amplio. Tienes un abanico súper amplio porque tienes desde los que tienen un Serie 70 con 37 pulgadas, con todo lo que te puedas imaginar, y para ir al centro comercial, ahí de paseo, que no han visto barro en su vida. Eso es una. Entonces no pasa solo aquí eso, ¿no? No, eso pasa en todas partes. Eso pasa en todas partes. Y luego, bueno, tienes algunos que son más extremos, que van a hacer trialeras muy fuertes, que tienen vehículos muy preparados, que luego en parte los llevan a los sitios o sobre una grúa o van rodando, pero no pasan de 80 jamás porque no puedes ir. O sea, ya 80 sientes que te vas a matar en la próxima curva. Pero bueno, son para lo que son. De eso hay, o sea, no tanto, no es así como que la afición más grande, como decirte en Estados Unidos, en Utah o algo así, que todo el mundo va con tractores que no tiene 40 pulgadas, no es nadie, ¿sabes? Claro. Eso no es tan así. Lo que principalmente hay es, o sea, digamos, ese estilo un poco overland, ya que ahí siempre se suele viajar por carretera, tienes que pasar unas cuantas horas por ahí viajando, y la mayoría de la gente que disfruta de esa afición principalmente es por ir a algún sitio y pasarte ahí unos días acampando, o vas a pescar, y dependiendo de la zona en la que vayas, ¿no? Entonces siempre tienen que ser vehículos que sean polivalentes, tienen que poder pasar por obstáculos bastante fuertes, pero también tienen que servir para poder viajar relativamente, digamos, de forma eficiente por carretera. Sí, lo que hablamos siempre, buscar el equilibrio. Sí, sí, lo que los australianos le dicen el tough tourer, ¿no? O sea, que es un vehículo de viaje, pero que también sirve para darle caña. Entonces, claro, ahí, bueno, el vehículo por excelencia suele ser un Serie 80, Serie 70, que son pues, vehículos que son muy duros, que son de eje rígido, pero también hay muchos otros vehículos con suspensión independiente, temas Hilux, ahí hay un modelo que se llama Fortuner, que es como una Hilux, pero cerrada atrás, o sea, como si fuera una 4Runner, pero con la misma carrocería de las Hilux, idéntica. Esas se usan mucho también. FJ también, las FJ Cruiser, que hay bastantes. Pero sí, suelen ser vehículos que sean capaces de pasar obstáculos grandes. O sea, no es como aquí de pronto un Overland, aquí se considera también un Touareg o un Vitara, cosas así que sabes que ahí a donde uno va te puedes conseguir vadeos que te llegue el agua al parabrisas y tú metes un cochazo de ahí y Claro. no sale mal. El terreno allí por lo general es un terreno duro, en la época de lluvias imagino que llueve mucho. Correcto, de hecho hay sitios que en invierno no puedes ir, Claro. o sea, hay sitios que directamente en invierno es imposible ir y tienes que esperar ya que empiece a bajar el agua porque no es transitable. Claro, digamos que aunque se quiera viajar y demás, pero siempre van a hacer falta unas capacidades 4x4 bastante competentes Sí, por sí. el terreno. Y Entonces, bueno, es ese equilibrio, o sea, tiene que ser algo que aguante, que sea duro, pero que también te permita viajar con cierto confort. Y los coches, más o menos, nos has explicado ya cuáles son, pero... ¿Y las motorizaciones? Porque me imagino que ahí también habrá diferencia. Diésel no existe directamente, o sea, ahí todo es gasolina. El Patrol viene con el TB48, que es un espectáculo de motor, eso le puedes sacar los caballos que quieras.
Los Series 70, 80 vienen con el 1FZ, que es el 4524 válvulas, 6 en línea también. Otro motor que es indestructible y que le puedes hacer también de todo. Luego, bueno, sí hay algo curioso que a raíz de que hubo épocas donde escaseaba mucho la gasolina, estaba muy complicado el tema de conseguir gasolina, empezaron a hacer mucho swap a diésel. Entonces ves hoy en día muchos todoterrenos, Wrangler, Serie 70, 80, que le han puesto motores Cummins, los 6BT, que eso es un animal de motor que, bueno, se lo ponen y ya. Pero todo swap, nada de comprado desde un principio diésel. No, es que mira, ahí el único todoterreno así que ha salido que tú podías comprar así de agencia nuevo diésel era la Nissan, no la Navara, la otra, ¿cómo se llama? Bueno, una pickup de Nissan. Frontier, La ¿puede ser? Frontier, correcto, exactamente, la Frontier. Esa venía con motor diésel. Pero de resto, nada, todo gasolina, todo gasolina. Qué envidia. Qué maravilla, qué maravilla. Y a nivel preparación, porque claro, son coches, son exigencias, yo me hago un poco la idea, no estoy muy puesto en el tema, más que los vídeos, YouTube, Instagram, que me salen por ahí, que me llaman mucho la atención, pero hablamos de coches potentes, hablamos de terrenos exigentes, entonces imagino que las preparaciones en comparación aquí son bastante serias. A nivel de talleres y demás, hay mucho especialista en 4x4, hay un mercado muy amplio de repuestos y demás, y muchos talleres capaces o talleres especialistas en 4x4, imagino Sí, que... ahí hay muchos talleres especializados en 4x4. Tienes desde los que son, digamos, tienda con taller, que se dedican más a la venta de accesorios y tienen taller, tienen elevadores, tienen todo para instalarte todos los accesorios que compres. Luego tienes talleres que se dedican al 4x4, pero digamos de fabricación, o sea, de hacer modificaciones ya, de hacer transformaciones de suspensión independiente de eje rígido, de hacer suspensiones de eje rígido de Trilink, swap de lo que tú quieras, cortan chasis, lo que sea. Hay talleres dedicados a ello. Luego los que también hacen potenciaciones, que se dedican, pues bueno, lo que quieras. O sea, ahí hay mucha gente dedicada al tema. Y también algo que para uno que es una gran diferencia es que tú ahí estás trabajando en el todoterreno y se te antoja que quieres algo, unos amortiguadores o la barra Panhard o lo que sea, y sales, vas a una tienda, lo compras, vuelves y lo pones. No tienes que estar pidiendo, esperando que te llegue, que si llegó bien, inmediato, porque tienen stock de todo, porque es algo que se mueve todo el tiempo. Pero es eso, pues es que hay muchos todoterrenos y mucha gente que los utiliza, y por ende también pues tienes mucha gente dedicada a ello, en todos los sentidos. O sea, puedes hacer con él lo que quieras. Y en todas estas piezas aftermarket, allí las marcas con las que funcionáis son las marcas que conocemos aquí, o hay... Sí, principalmente, o sea, bueno, las típicas, las más, Goldman Emu, ARB, hay algunas marcas australianas que aquí no he visto nunca, que allá sí hay, o sea, digamos que hay un poco más de variedad, pero de resto más o menos son las mismas marcas. Y hoy en día con todo este tema de Temu y eso también, o sea, cosas de las que uno ve aquí también se están viendo allá, sobre todo que si las neveras y piezas de interior, consolas, historias de esas, se está viendo mucho también esos mismos productos, pero siempre con la diferencia de que allá mucha gente lo tiene el producto disponible ya para que tú vayas, lo compres y te lo lleves. No es tanto esa dependencia al comercio electrónico netamente. Bueno, pues antes con los motores te he dicho que envidia, y con esto te digo lo mismo. Sí, a mí me ha pasado mucho, me ha sido un poco frustrante, o sea, de hecho estuve durante meses esperando las barras Panhard para mi todoterreno. Pero no la había en ningún lado, y entonces no, hay que esperar que llegue, tal. Estoy ahora mismo con el amortiguador de dirección roto y esperando a ver si algún día les llega otra vez stock, porque nadie tiene. Ya ves. Entonces, eso sí es un poco frustrante aquí. Sí. Al final aquí hay que tener paciencia. Sí, pero bueno, también hay que entender de que no es un mundo así tan grande. O sea, hay mucha afición, sí, claro que la hay, pero
no es tanto, o sea, No no hay- es el mismo claro. volumen, o sea, tú aquí, yo qué sé, ahora, mira, fui recientemente a Granada, me fui en el todoterreno y en el camino me conseguí un Defender y era un italiano que iba por ahí perdido también. Claro. Entonces, eso tú vas a Venezuela por carretera y de 10 coches, por lo menos 5 son todoterreno. Ya ves. Entonces, claro, la cantidad, obviamente, tú tienes que tener todo ahí disponible, porque si no, imagínate la cantidad de ventas que pierdes, clientes, Claro. etcétera. Sí, claro, a ver, aquí lo que estamos hablando, pues aquí lo tienes para, ese servicio lo tienes para turismos. Sí. Tienes un turismo cualquiera, vas a cualquier Claro, casa de claro, recambio de ahí cualquier lo tienes sitio todo y ahí tienes lo que quieras. inmediatamente, sí. Claro. Es que no hay mucho mercado, es normal, al final no hay tanto mercado. Son números, no hay más. Sí, sí. Sí, son coches viejos, o sea, el mío es un coche aquí del año 94, el mismo Serie 80 en Venezuela se fabricó hasta el 2006. El mismo 680, hasta el 2006 lo fabricaron nuevos 0 kilómetros de Toyota, toma. Entonces, obviamente es un vehículo que todavía sigue siendo mucho más actual. O sea, el último ya tiene menos de 20 años. Y obviamente hay tantos que tienen recambios, en la farmacia tienen recambios para esos coches. Y a nivel afición, que hay mucha allí, lo estamos viendo, un poco la manera de funcionar para hacernos una idea nosotros y la gente que nos está viendo desde casa, es un poco el mismo funcionamiento que aquí, al final tienes tu grupeta de amigos, salís, organizáis viajes o hay entidades o clubes grandes que se encargan de organizar eventos, rutas, viajes, un poco cómo funciona eso. Hay de todo, o sea, hay por ejemplo una gente que se llama Área de Camping, que ellos hacen rutas guiadas, donde la gente lleva su todoterreno y ellos digamos que te organizan toda la logística del viaje, la comida, cosas así, y tú lo que tienes que hacer es conducir y hacer tu campamento. Pero realmente la mayoría de la gente se juntan grupos de amigos y ya, o sea, tienes tus amigos de toda la vida que comparten la misma afición y con ellos te programas, o sea, es que muchas veces el viernes por la noche, mira, ¿qué hacemos mañana? Nos vamos a la playa, no sé dónde, vamos. Y te haces tu ruta, vas y te pasas el día y ya. Luego sí también hay clubes, sobre todo también clubes de marcas, o de modelos directamente, que es el club de Montero, el club de tal, que se juntan. Luego también hacen eventos, por ejemplo, hay algo que llaman los piques fangueros, que ponen ahí pistas así todas llenas de barro y a ver quién lo atraviesa primero. Y hacen circuitos ahí, entonces la gente se pone todo alrededor, la gente está haciendo barbacoa, de todo, y te pasas ahí el día viendo cómo la gente destroza los coches ahí. Sí, de hecho he visto algunos vídeos. Sí. De Preparan hecho, unos vi coches uno no hace loquísimos. mucho, no sé si lo pasamos, no sé si lo habrás visto tú. Creo que era un Suzuki, me parece que entra y según entra pierde el eje trasero. Y Sí. se queda el eje trasero y continúa el eje solo, o sea, el coche con el delantero. Increíble. Sí, bueno, y pasan todo el tiempo cosas así. Otro vuelca, otro se le sale el muelle, y bueno, ahí. Sí. Lo que es has dicho, pa- a romperlos. Sí, 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 sí. Pero a nivel, me informa un poco por cosas que he visto, me da la sensación que también hay como competiciones, ¿no? Que hay competiciones, aparte de eventos, digamos, más lúdicos o como podemos Sí, tener aquí, claro, claro. competiciones más serias Sí. de equipos, Por ejemplo, he visto por ahí, o me han hablado, creo que entendí que habías participado, que eras participante de la Fan Race, por ejemplo. Sí, fui en categoría de turismo, o sea, no de ir a por puntos, sino de hacer la ruta y acompañar. Principalmente porque yo tenía muchos de mis clientes y participaban con equipos dentro del Fun Race y claro, son competiciones muy exigentes y prácticamente después de cada válida siempre volvían con algún tipo de daños y bueno, obviamente que había que hacer mantenimiento a todo, desde cambiar todos los aceites, a veces rodamientos, frenos, cualquier cosa que podía sufrir por todo el agua, barro, los saltos, todo eso. Y bueno, sí, fui un par de veces ahí a acompañarlos a ver qué tal. Una competición muy bonita, fue muy famosa en su momento, incluso televisada, y todo, creo que era todos los domingos o los sábados por las tardes, sacaban capítulos era, casi lo presentaban como si fuera un reality, ¿no? O sea, entonces ahí te acompañaban en helicópteros y demás, o sea, era un despliegue, una cosa súper bien organizada.
Lo único que a mí me da un poco de lástima era que era todo Toyota, o sea, era hecho por Toyota básicamente solamente en la categoría turismo, donde no competías por puntos, podía ir cualquier tipo de vehículo. Pero en la competición como tal por puntos era únicamente Toyota y yo siempre critiqué un poco eso, porque dije, ¿por qué no lo abres para todo el mundo, sabes? O Claro. sea, que cada quien pueda venir aquí. Y sí tenían reglamentos, tenían cosas de cumplir para entrar según en qué categoría, tenían tamaños máximos de neumáticos también, en los que competían, que no era la extrema, eran máximo 33 pulgadas. Y claro, eso le pone un poco de picante a la cosa porque muchas cosas se te hacen bastante más difíciles pasarlas con ruedas de 33. Y bueno, luego, bueno, a día de hoy existe una competición que se llama el Evo Race, que sí es multimarca y buah, van muy fuerte, van muy fuerte. Está bien interesante esa competición que están haciendo. Hay mucha gente allá armando coches impresionantes que son únicamente para competir. Porque ahí sí es, que es lo que me gusta, que es libre. O sea, ahí tú puedes llevar lo que tú quieras. No hay reglas. No hay reglas. Tanto marca como modificaciones, ¿no? Marca y Imagino que modificaciones las que tú quieras. serán vehículos tipo proto. Sí, o sea, ves que si un chasis de un 40, pero luego todos son tubos y con motor de lo que te puedes imaginar, de un Hellcat, de lo que sea, o sea, de ruedas de 40 pulgadas, dirección atrás, ejes militares, lo que sea. Y puedes llevarlo, todo eso es fabricación en talleres de estos que te comentaba antes y los llevan ahí a competir. La verdad es que debe ser la afición a nivel nacional, en general, debe ser grande porque el detalle que has comentado de que incluso esa prueba la televisaban. Sí, es que Para eso llegar fue... a ese nivel, claro. Bueno, tú imagínate tiene que que eso interesarle a todo el mundo, porque si no, no lo van a televisar. llegó un punto que se volvió ya política la historia y al final lo cancelaron, lo prohibieron por ley y se acabó. Eso fue un duro golpe para todos nosotros porque mi negocio iba muy bien gracias a esa competición y luego nos quedamos sin ella. Claro. Y ya se complicó un poco el asunto, pero obviamente sientes el bajón. Es que al final mueve mucho dinero también, pues me imagino que ahí habrán patrocinadores, habrán marcas interesadas en entrar, talleres, repuestos, al final es un mercado muy amplio. Exactamente. El que mueve la afición. Y ahora que lo has comentado un poco por encima, a nivel legislación allí, a nivel circular, por montaña, circular, un poco la legislación allí, ¿cómo funciona? Es toda una zona muy gris, o sea, porque sí, existen leyes, bueno, principalmente de los vehículos, bueno, el paragolpes no puede sobresalir más de tanto por cada lado, cosas así, pero que realmente nadie las toma en cuenta, o sea, y al final cada quien hace lo que quiere y tiene el coche como lo quiere y ya si pasa algo ves cómo te apañas, básicamente, ¿no? Por un lado es bueno para uno que es aficionado del tema porque tiene la libertad de realmente poder hacer lo que quiera. Yo, por ejemplo, allá en una serie 60 que tuve, que es de ballestas, para subirla cogí y le saqué las ballestas, desoldé los soportes, los puse por arriba y le puse las ballestas a pasarlas por arriba de los ejes. Eso, aquí, si no me equivoco, lo conocen como hacer SPOA. Sí. Espero no equivocarme la palabra. A la modificación. Poner las ballestas por encima del eje. Eso se hacía aquí antes mucho en los patrol antiguos. Exacto. La forma más allá rápida era con de los 70 y los 60 y los 40, todo era así. Unos amortiguadores gigantes y ya está. Exacto. Y veías el coche súper levantado. Yo creo que eso aquí no hay manera de que pase ITV en la vida, ¿sabes? No, porque allí de ITV ni hablamos, ¿no? No, en algún momento existió algo así, pero yo no lo conozco, así te digo directamente. O sea, yo jamás pasé por algo de eso hacia allá. Qué bueno. O sea, ni hay ITV ni nada parecido. Nada. Qué bueno. Entonces, a veces sacan boletines, o sea, es que es como una moda. O sea, de pronto ocurrió un accidente donde estuvo involucrado un todoterreno y fue porque el tío tenía 20 millones de lumen en faros en el coche y le puso las altas a alguien y el tío se salió a la carretera y se mató.
Entonces luego salen las noticias, entonces se ponen en todos los controles, que controles hay, o sea, es el país que yo creo que en el planeta que más controles te vas a conseguir en la carretera. O sea, a veces pasas uno y miras adelante y estás viendo el próximo por ahí y tú dices, joder, o sea. Y en esos momentos, entonces en esos controles todos, si te ven con faros o algo, te los quieren quitar. Ya. O quieren que les des pasta para que te dejen ir con tus faros, cualquier historia de esa. Pero son como modas, o sea, de cosas puntuales que ocurren y ya. Es un poco como campañas, ¿no? Como ahora campaña de faros porque ha pasado algo. Entonces están un tiempo Exactamente. fijándose en eso, pero luego Exactamente. como que se diluye. Entonces la Sí. libertad para modificaciones y para rutas y transitar el Es monte y casi tal es infinita. bastante... Sí. O sea, de hecho ahí no... si ves que hay un camino, te puedes meter. O sea, si es de alguien, ya le pondré una cadena, lo cierra y ya. Pero si hay un camino, no tienes que pensar si puedes circular por ahí o no. Tú simplemente te metes y ya está. Ahí, en ese sentido, la libertad de circular por donde quieras es amplia. Hasta donde puedas, según Sí, el coche que básicamente. tengas. Hasta donde puedas llegar. Sí, y luego, bueno, también la acampada, eso también es otro tema, que tú ahí puedes acampar donde quieras, o sea, o bueno, donde te atrevas. Pero sí, o sea, no hay, digamos, sitios que esté prohibido, que no, ahí no puedes acampar, eso. Y Sí, muchas eso, veces eso aquí también también. es un tema un poco complicado. Sí, sí, eso a mí me dejó así un poco como, cuando me enteré de eso, yo me quedé así, ¿cómo es esto? Pero bueno, normal, a veces tiene que ser así, y es la legislación y bueno, tal vez algún día cambie y podamos volver a disfrutar de uno mismo, poder explorar y conseguir su sitio donde uno se quiere quedar. Que a mí me encanta eso, a mí me encanta salir de viaje y un poco así sin rumbo, o sea, hacia una zona y ya cuando llegue a la zona a ver qué descubro, qué consigo y dónde me quedo. Y a veces, mira, a mí me llegó a pasar allá de encontrar a alguien en la carretera y preguntarle que dónde me recomienda que me pueda ahí buscar un sitio para hacer campamento. Y me han ofrecido sus propios terrenos y me dicen, no, no, ven, yo te abro aquí mi terreno, te puedes quedar y tienes un grifo de agua y tal, o sea, cualquier cosa. Y te invitan ahí a que te quedes, hay muy buen rollo en ese sentido y es muy bonito, o sea, esa libertad que tienes de poder salir y hacer eso y conocer a gente así en medio de la nada, que te cuentan su historia y ves pues cosas muy distintas, pues, o sea, ahí, bueno. Qué bueno. Muy bien. Yo te quería preguntar también sobre los neumáticos, tanto los tipos como los tamaños y por las presiones. Sí. Te quería preguntar qué es, porque me imagino que, bueno, aunque habrá variedad y demás, siempre habrá algo que es lo que más destaca, ¿no? Siempre habrá una marca o dos marcas que son las que más triunfan, un tamaño que sea el que más generalizado está. Sí, bueno, es que también ahí hay mucha variedad porque tienes muchos tipos de coches distintos. O sea, por ejemplo, un Montero tú lo vas a ver máximo con 33, no lo vas a ver con más porque vas a destruir el coche. Pero luego ves un Dodge Ram que hay por montones y eso le pones 37 y le quedan pequeñitas. Claro. Van con 39 y como si nada. Entonces tienes mucha variedad de tamaños de neumáticos. Digamos que el más famoso ahí siempre ha sido el Goodrich, obviamente. Desde el primer KM de los MT que había, allá, bueno, siempre según generación los hay. Luego también mucho lo que es Mickey Thompson, bueno, hubo una época que los Super Swamper eran la moda, o sea, todo el que quería sobresaltar ponía Super Swamper hasta que se dieron cuenta que eso es horrible rodar con esa rueda. Y realmente hay de todo, o sea, desde un Ascumo típico así, digamos, en los vehículos más comunes que pueden ser, bueno, lo que hemos hablado, 70, 80, Wrangler, ese tipo de vehículos así suelen ir todos con 33, 35. Hoy en día ha cambiado un poco la cosa, ya más todo tira hacia el 37. Pero también, bueno, están todos luego esos, los Ford F-150,
o las Broncos viejas, las Chevrolet de estas como la que tenía el amigo Gilbert, una K5, todo He visto fotos, eso vas intentaré con recuperar 39 alguna. pulgadas y como si nada. Entonces, bueno, hay una amplia variedad. Y el tema de las presiones, que jugáis mucho con las presiones, una presión es para carretera, otras para pistas, otras para trialear. Depende por dónde te vas a meter, o sea, si vas a ir mucho por carretera y luego lo que vas a hacer de tierra no es demasiado complicado o que no tenga demasiados sobresaltos, ni tocas las presiones. Ahora, si ya te vas a meter por algo un poco más complicado, sobre todo arena y cosas de esas, sí. Ahí Se sí baja. siempre bajas la presión y presiones, bueno, sueles poner más o menos 15 PSI, que eso ahorita en bares me pilla. Creo que Ahí se utilizan los como PSI. Claro. 0.8 bares, más o menos Ujú. por ahí, sí. Bueno. Eso ya es bajito, quiero decir, Sí, eso sí. ya es para meterse... Eso ya es que si no ya Vedaslo ya te la está jugando. Claro, eso ya es para meterse en Sí. faena, terreno duro. Sí, pero es que bueno, ahí tienes pues eso, algunos pozos de barro que te llega hasta el capó y no es Claro. agua, es pantano. O la arena misma en la playa, porque te metes mucho por la playa y muchas veces hay playas de esas que es una arena que te hundes de la nada, o sea, es que hasta andando descalzo vas como te vas hundiendo ahí en la arena a medida que vas caminando. Entonces sí, es bueno ahí en esos casos de una vez bajar la presión bien bajita y así sabes que no te vas a quedar en ningún lado. Pero bueno, lo dicho, o sea, únicamente cuando sabes que realmente te va a hacer falta. Bueno. Y luego relacionado con los neumáticos, ya que tocamos los neumáticos, hay una cosa, que de hecho es un tema que tenemos en la pecera, ya saldrá porque ahí me encanta, y parece que va muy a modas, que es, Sí. hablamos de mismo neumático, la misma altura, si llevas 35, 35, pero ancho o estrecho, porque a mí me da la sensación que es una cosa que va como muy a modas, y yo he visto países que a lo mejor hay una tendencia o una moda a preferir el neumático estrecho. Allí, por ejemplo, ¿queréis más de una tendencia a neumático estrecho o a neumáticos anchos? Mira, la verdad es que tampoco, o sea, ahí, digamos, con el tema de neumáticos no hay demasiada variedad. O sea, sí que consigues el tamaño que quieras, pero de pronto no tantos modelos. O puedes traen, o sea, de altura, pero no puedes escoger si lo quieres más ancho, más Vale. angosto, es más difícil. Entonces no se ve tanto en ese sentido, se juega más también con las llantas, algunos ponen llantas más anchas que se ve así más la rueda, otros más angostos, pero como tú dices, realmente yo lo veo que ha sido como una moda. Porque me acuerdo de una época que todos los 70 llevaban los rines esos de hierro que son sellados, que no tienen ni huecos ni nada, que son súper angostos. Sí. Todos llevaban esas llantas. Y luego de un momento al otro empezaron todos a utilizar llantas que sí, las Bedlock, o ya algo así más de diseño, lo que sea, y otra vez iban otra vez un poco más a lo ancho. Muy ancho, sí es verdad que no se ve muy poco. En Venezuela no se ve muy poco. Pero sí, eso es moda. Sí, yo es que es un tema que ya te Cuestión digo, de hay... preferencia, de Sí, gusto, sí, o sea, para ciertas cosas es mejor que sea más angosto la Claro. rueda, para otras es mejor que sea más ancho. Va a depender también de lo que más tú hagas, pero allá es que tienes que poderte adaptar a todo por lo que te decía. O sea, por ejemplo, hay playas que, vale, tú quieres la rueda ancha para la arena, pero resulta que para llegar a la playa tienes que comerte 20 kilómetros de pantano, de barro y eso, y ahí te conviene más bien es una rueda angosta con un taco agresivo, y el taco Claro. agresivo en la arena no te sirve de nada. Entonces tienes que buscar un equilibrio Claro, en porque que allí te es polivalente. O sea, Allí los terrenos, tenéis una variedad enorme de terrenos el diferentes, que tú ¿no? quieras. Es que Claro, de lo era verdad decir el que tú a quieras. lo mejor tienes que ir a la playa y para llegar allí tienes 20 kilómetros de pantanos, o Sí, de sí, sí, selva, o... Debe de ser aquello espectacular. Sí, o sea, y pasa de todo. Nosotros una vez fuimos ahí a la playa y estando en la playa empezó a llover, a llover, a llover, a llover, y estábamos en una playa que tenías que atravesar un río para llegar al sitio en el que estábamos. Y había uno que tenía el todoterreno recién comprado, o sea, tenía un mes con él o algo así.
que andaba con nosotros en un grupo, yo no lo conocía, éramos un grupo medio grande, que de hecho creo que estaba Gilbert ese día también ahí con nosotros. Y el chico, nosotros, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Pasamos el río, no lo pasamos porque lo habíamos muy crecido, con mucha corriente. Y este andaba con un montón de amiguetes adentro, no, que sí, dale, dale, tú sabes. Ahí, y se metió y enseguida, pum, de lado y se lo llevó el río. Eso todos corriendo para cogerlos con los cables del winch, tratar de... Se llevó a rastras el coche. Se lo llevó. O sea que hablamos de corriente y Sí, niveles... sí, no, tenía corriente, lo volcó enseguida y no es que se lo llevó al infinito, pero que se fue por lo menos 50 metros más para adelante y ya volcado, todo lleno de agua por todos lados. Qué locura. Terrible, por suerte no pasó nada, o sea, no hubo nadie que sufriera daños o No algo, hubieron- no excepto hubieron el víctimas. vehículo, pero que se ten complicada la cosa de un momento a otro. Y estuvimos ahí, salimos a las 3, 4 de la mañana fue que logramos salir de ahí. Qué locura. Entonces son, bueno, cosas que pasan. Sí, sí. La aventura cuando menos te lo esperas. Pero eso, yendo a la playa, que la tienes a hora y media a tu casa. Ya ves. Has nombrado varias veces lo de la playa y lo hemos hablado fuera de cámaras y sería interesante que hablases porque aquí el tema de la playa es, vamos, o sea, Ya, tabú sí. total, no pongas una rueda del coche en arena de playa y demás. ¿Podrías hablar un poco y ponerle los dientes largos también a la gente que está en casa de cómo se vive la cultura de playa y 4x4 allí? Bueno, ahí, como te comentaba, pues Venezuela en el Mar Caribe es el país que mayor cantidad de kilómetros tiene de costa, con lo cual tienes todas las playas que quieras. Y en la mayoría de las playas puedes entrar con el vehículo. Entonces, pues hay sitios que son chulísimos, que tienes un montón de palmeras y tú vas con tu coche y pasas el fin de semana acampando a la orilla de la playa. O sea, tú estás Qué ahí barbaridad. que cuando abres los ojos así en tu tienda de techo, lo que ves es el mar ahí delante tuyo. Eso es increíble. Qué maravilla. Eso sí es verdad que no tiene precio. Hubo una época que no se pudo disfrutar más por el tema de que había mucha inseguridad y eso, entonces era eso, ¿a dónde te atreves a acampar? Porque no sabías qué podía pasar. Hoy en día, por suerte, hasta donde se ha recuperado bastante y tienes otra vez muchas playas que se pueden disfrutar así. Pero bueno, como todo tiene sus pros y sus contras. Luego hay otras playas donde tal vez no te quedes a pasar la noche, pero la gente va a pasar el día. Y sobre todo las que están cerca de Caracas, de la capital, que va mucha gente y a veces llega y se te quitan las ganas porque es que no cabe un todoterreno más en la arena. O sea, ya casi que tienes que estar tú de pie en el agua porque el resto del espacio es para los todoterrenos y es una lástima porque hay mucha gente que no respeta, falta de conciencia y eso. Entonces, bueno, a raíz de ese tipo de cosas así es que luego vienen legislaciones fuertes y se acaba Claro. ese tipo de actividades, pero bueno, esperemos que la gente agarre conciencia, deje de hacer ese tipo de... Ahí podríamos ver actividades quizás y- un ejemplo, que es un tema que hablaremos porque nos interesa tu opinión, que has vivido a las dos partes, que podemos ver la diferencia a lo mejor entre no legislar nada y los problemas que eso trae, porque al final es lo que hablábamos. Si nos dejasen, aquí en un mes estarían las Claro, playas es lo de siempre, igual. ¿no? Que te dan la mano, te cogen el Claro, brazo. exacto, 100%. Entonces has vivido la parte de que no haya legislación y los problemas de que no haya nada legislado y aquí la parte de que a lo mejor haya un exceso de prohibición, ¿no? Yo creo que al final la clave es buscar ese término medio entre el compromiso, la responsabilidad Correcto. y... Yo pienso que ahí se deberían habilitar playas donde tú puedas ir con tu todoterreno y disfrutarlas. Y playas que simplemente que no estén adecuadas para ello. Decir, mira, aquí no puedes entrar con el todoterreno. Un poco como también en Australia. O sea, Australia es un país que tiene muchas leyes, está bastante controlado, pero tienes muchas libertades también. Entonces ellos tienen muchísimos espacios que están habilitados para tú entrar con tu todoterreno en la playa sin ningún problema. Y luego hay otras que por X causas no están permitidos que vayan todoterrenos y eso a mí me parece bien. O sea, que cada quien tenga su espacio. Obviamente también hay gente que quiere disfrutar de la playa sin tener Claro. un todoterreno al lado con la música puesta. Obviamente. Entonces eso hay que respetarlo y dar espacio para todo el mundo, ¿no? Entonces hay que buscar ese balance, ¿no? O sea, tanta prohibición tan exagerada, o sea, como por ejemplo aquí que hay bastante prohibición, lo veo un poco fuerte, pero tampoco puede ser la locura que es en Claro. Venezuela donde puedes hacer lo que te da la gana.
y cuando te metes en un problema le pagaste a alguien y ya está. O sea, no, eso tampoco es lo que buscamos o lo que queremos. Tampoco es ideal. O sea, Claro. hay que hacer las cosas con conciencia, siempre con respeto a la naturaleza, porque si nos gusta el 4x4 es porque nos gusta la naturaleza, y si nos gusta la naturaleza tenemos que cuidar de ella. Entonces, lo que no podemos permitir es que venga gente a destrozarla, a no cuidarla o a abusar, o sea, a darle demasiado. Eso no se puede hacer. Entonces, bueno, es eso, es buscar como todo en la vida, ¿no? El balance. Claro, 100%, el equilibrio clave, ni una cosa ni otra, una legislación y una regulación que nos permita disfrutar y que a la vez se respete y se mantengan los espacios. Eso sería lo ideal. Bueno, nos has contado un poco más o menos la afición y alguna cosita más de tu país, de Venezuela, y ahora también nos interesa saber un poco cuáles son los contrastes que has visto al venir aquí y cómo llevas aquí la afición. Y, por ejemplo, también antes has hecho una pequeña mención, qué coche tienes. Cuéntanos, qué coche tienes, qué modificaciones llevas. Sí. Bueno, aquí actualmente tengo una Serie 80, sin gran cosa, viene ya original con bloqueos, con su cabrestante. Tiene un pequeño paragolpe, un poco de luces, snorkel, suspensión de 3 pulgadas, unas ruedas 33 y básicamente eso es todo. Y Algo en bien este sencillo. caso, imagino que diésel. Sí, sí, eso para mí fue, me tocó acostumbrarme, Fue me tocó duro, ¿no? acostumbrarme, sí. La compré en Francia y bueno, me fui así a la aventura para allá a buscarla y le puse ahí, le llené el tanque y vámonos a Valencia. Y de verdad que bueno, muy contento. Últimamente, bueno, llevo un tiempo que lamentablemente no he estado saliendo mucho. Tengo ahorita un chiquillo de 4 meses. Y bueno, obviamente todo eso tiene uno más responsabilidades en casa y he estado un poco apartado. Ya los colegas de los panas se encargan ahí siempre de pincharme. Pero bueno, pronto volveremos a estar más activos y nada, disfrutándolo cada vez que se puede, explorando, conociendo cosas nuevas. Y bueno, aquí sí, la diferencia principal obviamente está en las motorizaciones, en el tipo de vehículos también, obviamente. Uno está acostumbrado más a los coches de allá que suelen ser todos un poco más grandes, sobre todo el mercado americano, que aquí prácticamente no hay nada, o sea, los Grand Cherokee, ¿sabes? Es lo más que uno ve y allá todas son V8. Eso te iba a decir, Entonces, el mercado americano, Gran Cherokee, pero a con medias, injertos, o sea, con injertos sí, de sí, motores. sí, exactamente. Con injertos de motores, la Tal mayoría. Tal cual, entonces sí, eso es la diferencia más notable y bueno, luego eso, todo el tema de las restricciones, que tienes que homologar todo, que si esto puedo, que si esto no, es un poco complicado, un poco rollo porque no es así como que vas, ves algo, lo coges, lo pones y ya está, todos felices. Eso también obviamente es para mí la mayor diferencia, el mayor cambio ha sido eso de que tienes, digamos, limitaciones de lo que se puede hacer, de lo que no, y bueno, todo ese tema de luego homologar cada cosa que haces, que también eso es un poco jodido, si se puede decir, Sí, ¿no? sí, claro que se puede decir porque lo es. O sea, por ejemplo, tú vas a armarte tu coche, muy poca gente puede venir y de un solo golpe meterle todo lo que quiera al coche y ya está, y vamos, y homologamos, ¿no? Entonces la gente no, la gente se compra ahora el snorkel, ahora las ruedas, ahora cualquier cosa. Y no puedes hacerlo todo de golpe. Entonces, ¿qué haces? Vas ilegal mientras terminas de hacerlo, con el riesgo de que te caiga una multa, o porque si te pones cada vez a homologar, pasar ITV y eso, al final te quedas pobre. Sí, sí. Eso un poco se debería poder manejar un poco de otra manera más simple, ¿no? Y bueno, luego tienes aquí mucha más variedad también de coches, sí y no, o sea, cambia el mercado. Hay variedad porque para mí aquí hay muchos coches que yo en Venezuela nunca había visto como todoterrenos. O sea, entonces, bueno, mismo coche que tienes tú nunca llegó a Venezuela.
La tuya tampoco. No llego allí Los ni- Prados, ni- no hay Prados allí, 150. La Cruiser. 95 fue la última que se vendió, digamos así, oficialmente Toyota allá. El 120 ya no. El 120 ya no, hay algunos, pero son importados, al igual que hay algunos 150 que son importados. Ahora entiendo que ahora recientemente están otra vez vendiendo Toyota coches allá. Y sí que se vendieron algunas unidades del 150 y se está vendiendo ahora el 250. Eso sí lo están vendiendo ahora ya. Pero eso es porque directamente Toyota dejó de vender. Sí, ellos tuvieron un montón de tiempo. Hay una ensambladora, una planta ensambladora allá en Venezuela, en Cumaná. Y hace años que, bueno, toda esa situación política, etcétera, que hay, cerraron, dejaron de vender. También se cancelaron licencias de importación, entonces las marcas que traían importados directamente no podían traer más. Entonces allá tú para ver un vehículo nuevo, yo creo que a partir del 2012 para acá, todo lo que fuera moderno sí de ese momento era importado por particulares, no, nada de eso era vendido oficialmente dentro del país. Y para el tema de recambio original, quiero decir, quien tuviera, Buah, por hay de ejemplo, un todo. Toyota, O sea, era, hay pero era gente- fácil durante esos años que no se Hay vendían. mucha gente especializada que importa los repuestos, Ujú. pero luego lamentablemente tienes mucho pirata metido ahí también, entonces tienes mucha gente comprando imitaciones chinas. Y te viene todo en su caja Mopar, Toyota, no sé qué, y mentira, eso no tiene nada de original. Entonces tienes que tener mucho cuidado a la hora de comprar recambios, de asegurarte de que quien te los vende es serio y no te está vendiendo cosas chinas. Pero o sea, se consigue de todo. Hay algunas cosas que no, entonces nada, lo compras afuera y esperas que te llegue. Ya. Eso me pasó con las rótulas 555 y creo que me lo dijo Michael por Instagram. Ten cuidado que de 555 se falsifica mucho y Sí. me quedé, digo, falsificar una rótula, ¿sabes? Yo entiendo falsificar un pantalón, una camiseta del Madrid, No, todo. pero una rótula. Me dijo, hay mucho mercado de falsificación Mira. de 555 y me quedé, digo... Yo compré un día digo, unas bujías Denso y cuando las puse en el coche le puse las chuponas de arriba y tal, y cuando arranqué el coche subían todas y bajaban. Las chuponas de la bujía subían y bajaban. Estaban las cerámicas reventadas por dentro y toda la compresión del motor subía y bajaba. copia. Tú imagínate. Y así el coche arrancó, ¿sabes? Que yo no sé ni cómo eso funcionaba así. Pero que Tú las ahí- pagaste como originales. Claro. Pues otra cosa a tener en cuenta, es un problema, ¿eh? Los recambios, madre mía, si tuviésemos ese problema aquí, que ya nos cuesta tema de recambios, tema de piezas, tenemos que importar muchas cosas, porque al final las 555 casi siempre hay que Sí, importarlas. sí, tienes que importarlo. Pues como tengamos ese problema también aquí y empiecen a A ver, llegar falsificaciones... sí que es verdad que en sitios como AliExpress y demás se encuentran muchos recambios que Uf, dices... que dice original y tú dices, claro, sí, claro. te lo venden como original, pero lo Ya, es. de AliExpress lo dudo, de primeras, por ejemplo, de AliExpress lo puedes dudar, Claro. pero hay otras webs o tal que no. Claro, ese es el Entonces, problema. es En complicado. las webs que a priori confías, ahí es donde está el problema. Sí, a mí por eso que también no me gusta demasiado todo ese tema que tienes que comprarlo todo vía web, porque es eso, o sea, al final tú no ves el producto antes de comprarlo, tienes que esperar que te llegue y luego si ves que es una imitación o lo que sea o no es, tienes que devolverlo, toda la historia, luego, bueno, o sea, siempre es mejor si puedes... Aquí casi que dependemos 100% del mercado online, sí que Claro, es verdad pero es que también es un poco porque estamos entre Europa, entonces Claro. al final aquí tiene el representante principal está en Holanda, en no sé dónde, y de ahí envían a todos lados porque aquí no hay fronteras y todo eso, entonces se entiende, o sea, un poco también en Estados Unidos pasa lo mismo, que de pronto tú estás en California y necesitas una pieza, pero el que la tiene está en Florida. Claro. Y eso es como que pides la pieza en Polonia y tienes que esperar que te llegue aquí. Aquí también pasa mucho con importaciones. Puedes tener una tienda española, online para nosotros, porque la tenemos lejos, pero que importan cierta marca. Entonces, según la marca que quieres, pues tienes que comprar en un sitio, tienes que comprar en otro, tienes que ir buscando muy bien y al final yo considero que aquí tenemos vendedores... Hay vendedores buenos y vendedores potentes, pero sí que es verdad que dependemos siempre de eso, de comprar online. Muchas veces el stock, obviamente yo lo entiendo perfectamente, no puedes tener un gran stock de todo y más que la mayoría de veces
los componentes son caros, pues muchas veces hay plazos de espera, quieres comprar, yo por ejemplo cuando compré la Panhard del Jeep, pues había que esperar porque había que traerla de Estados Unidos, etcétera, entonces eso muchas veces te limita un poco también y es uno de los problemillas o una de las cuestiones con las que tenemos que lidiar los aficionados aquí. Y has nombrado una cosa que me parece un problemón y es que lo has resumido súper bien y creo que es un tema muy interesante, que es el de, aunque retomemos un poco, volvamos un poco para atrás, pero es que me parece muy interesante, que es el tema de las homologaciones. Es que yo con los dos coches, y creo que tú también y la mayoría, Claro. es que el problema es ese, es que lo compras, tienes un presupuesto, ojalá pudiésemos comprar un coche y lo primero, saber qué le vas a montar, porque hay muchas veces que tampoco lo sabes. Una persona que está empezando, la preparación que tiene su coche no es la misma cuando empieza que cuando lleva 2 años, que ya Claro. sabe lo que quiere. Quiero decir, tú compras un coche y la teoría, si quisiésemos hacer las cosas bien en España, sería comprarlo, comprar todos los componentes, todas las piezas que le quieras montar, montarlas sin sacarlo del taller, porque luego certificado de taller para homologar, que no te lo puedes hacer en teoría ni tú mismo. Exactamente. Lo haces en un taller, lo montas entero, lo homologas, le pasas la ITV y ahora ya lo puedes sacar a la calle. Eso, ¿quién tiene capacidad de hacer eso? Muy poca gente. Sí. Entonces, creo que es uno de los problemas que tenemos aquí. Es que eso es lo que digo. O sea, mira, yo por ejemplo en Venezuela tenía clientes de todo tipo. Yo ahí en mi tienda tuve, por ejemplo, un cliente que me trajo un FJ y se dejó casi $40,000 en una sola sentada. Quiero esto, o sea, todo. Y ya está. O sea, bueno, vale, tiene la pasta, puede hacerlo, mete todo de una sola vez y bueno, bien, pero eso es uno de cada 100, de Muy cada poca 1000. gente. O sea, luego los demás venían un mes y me compraban unos faros y luego venía al mes siguiente y me compraba una suspensión. Y a los 3 meses me compraba un paragolpes o lo que sea, va poco a poco, ¿me entiendes? No, eso es la mayoría de la gente, lo normal. Y aparte que tú te vas pensando en el camino, qué quieres hacerle. Cuando tú, o sea, ¿qué digo yo a la gente? Tú tienes que salir, tienes que viajar, o sea, con el coche lo primero que tienes que hacer es usarlo. Porque así es como tú ves qué necesitas, qué tienes que hacerle. Así es. Si no lo usas, no sabes qué es lo que le tienes que hacer, porque no sabes cuáles son tus necesidades cuando sales de viaje o cuando vas a hacer un paseo, lo que sea. Va a depender de a lo que te dediques, cuál es tu estilo y tus preferencias, y entonces tienes que en base a eso armarte tu vehículo con eso, sabiendo, o sea, sabiendo qué es lo que realmente vas a necesitar. Yo no puedo decir, bueno, quiero esto, porque me parece que se ve bonito, eventualmente lo voy a usar, y después te gastas un dineral en una cosa que pasan 3 años y no lo has usado la primera vez, y dices, ¿para qué lo hice? Claro. Entonces, para mí la mejor manera de armar un vehículo es primero usándolo y viendo a ver qué cosas te van haciendo falta en el camino y lo vas adecuando para eso. Y siempre para mí es lo más simple posible, o sea, minimalista total. Mi gusto, ahí sí. cada quien, obviamente, Ahí luego también hay para entra, todo. ahí luego también entra el tema de que hay muchas cosas que son realmente necesarias, modificaciones que, bueno, a ver, necesarias, puedes seguramente no hacerlas, pero son modificaciones que te van a venir muy bien y que les vas a dar mucho uso, y luego también hay otro tipo de modificaciones que seguramente sean más capricho, más estético. Entonces, bueno, hay que valorar. Y por lo que estás comentando, el negocio que tenías allí, aquí entiendo que no te dedicas a lo mismo. No. ¿No se te ha pasado por la cabeza traer aquella idea de negocio para acá? Lo he pensado, pero no lo acabo de ver viable. O sea, no veo que haya el mercado lo suficientemente grande como para que puedas mantenerlo y vivir de ello. Creo que tendría que ser combinado con otras actividades más y bueno, estamos ahí trabajando en algunas ideas a ver si empezamos a hacer algún proyectico ahí en el mundillo del 4x4 y ofrecer algunos servicios y algunas cosas y ver hacia dónde va, hacia dónde crece. Qué bueno, es que sería una lástima que se perdiese tanto conocimiento y tanta experiencia adquirida en un sitio donde hay mucha afición y habrás tocado muchísimas cosas. Sí, bueno, y ahora es que de verdad he entrado más en el tema, porque tengo ya aquí 11 años y realmente los últimos 2 años o así es que me he metido más de lleno aquí en el 4x4, porque es algo que me hacía mucha falta.
pero no conocía tampoco a nadie, no tenía ningún amigo que tuviera un todoterreno o algo. Yo tenía el mío, que lo compré en el 2018, creo. Y lo que hacía era irme de vez en cuando a la Sierra Calderona o por ahí cualquier sitio que hubiera, supiera que hay algo ahí, un poquito de ruta que hacer por tierra y poco más, pero es que no conocía a nadie. Y bueno, luego, pues bueno, dando con varios aquí, entre algunos venezolanos con todoterrenos, luego con los chicos de los escarabajos, que ahí conocí pues también un montón de gente estupenda. Mira, Y- perdona que te interrumpa, pero es que me estaba acordando porque, bueno, lo hemos hablado, de hecho podéis ver también el capítulo de Jesús, que es el primer episodio que hicimos con invitado, que muy recomendable, que es de los escarabajos, y me estaba viniendo a la mente y me gustaría que contases la anécdota de cómo conociste a los escarabajos. Eso fue muy cómico. Bueno, aquí mismo justamente en Burjasot estaba un día yendo a buscar algo en una tienda y estaba en el todoterreno y había estado, creo que 1 o 2 noches anteriores, había estado en la Rambla y todavía estaba el coche todo sucio y eso, y estoy ahí en una calle pequeñita que había bastante tráfico. Y veo a lo lejos un chico ahí pelirrojo así que no deja de mirar y me dice, ¿sabes cuando sientes que alguien te Sí, mira sí. penetrantemente así? Te está haciendo un chequeo, está haciendo la lista. A ver, el coche tal que lleva 33, cabrestante. Y a medida que me voy acercando, el chico se para, se pone en el medio de la calle, me detiene. Y era Javi, que tiene su kiosco ahí. Y me dice, oye, mira, ¿a ti te gusta el 4x4? ¿Sales por ahí de paseo? Y yo me quedo siguiendo el coche que está todo sucio. Le digo, bueno, sí, creo que sí, me gusta. Y me contó que tenían el club de los escarabajos y todo. Entonces me dijo que había unos chicos venezolanos y me nombró ya alguno que yo conocía. Y yo, ay, mira, yo también lo conozco. Y bueno, luego al rato, bueno, me llamó Jesús. Estuve ahí un buen rato hablando con él, súper cómico. Te hizo la entrevista. Bueno, ya que la entrevista. Te hicieron el asalto y luego Sí, la, y luego la entrevista. entrevista. Primero me acosan y después me entrevistan a ver si me aceptan. Yo, coño, Qué si bueno. no es. Qué bueno, Fue muy cómico, de verdad que buenísimo, buenísimo. qué bueno. Entonces tú antes de eso, me ha sorprendido porque yo daba por hecho que tú viniste a España y que tú ya desde el primer momento ya te cogiste la afición y tal. Por lo que nos has dicho, estuviste unos años, digamos... Sí, en moto, disfrutando la moto, que bueno, yo, como les dije, soy amante de la gasolina, yo todo lo que tenga motor y ruedas y se mueva por ahí me encanta. Y bueno, yo en Venezuela también hice mucho tiempo enduro y quad también. Y bueno, aquí también, bueno, lo que hice más tiempo desde que llegué ha sido en moto, que de verdad que la comunidad valenciana es increíble para salir a hacer rutas en moto, impresionante. Y luego, bueno, compré ese todoterreno porque lo compré por oportunidad en una subasta que lo pillé. Yo acá tenía un taller y también compraba y vendía coches y eso. Entonces, bueno, una de esas siempre uno está curioseando las cosas que a uno le gustan y me apareció este Serie 80 y lo vi y dije, Hay que ir a por él. ¿Pero ese pensaste, lo compro para hacerle algo y venderlo o este lo tengo claro que es para No, mí? no, 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 no. Lo Este es para mí. compré para restaurármelo. Lo que pasa es que luego, bueno, llegó la pandemia y justamente había yo cogido una segunda nave y bueno, se mezclaron cosas. Al final dije, mira, ¿sabes qué? Cierro esto y se acabó. Entonces no me dio tiempo de hacer toda la restauración que quería hacer con ella, que es algo que aún tengo pendiente, pero sí, la meta es dejarla como nueva. Cambio de color y dejarla toda como nueva, hacerle sus cosas que se merece. Tiene historia, yo soy el segundo propietario, tenía un solo dueño antes que viajó por medio mundo. Y de verdad que... o sea, No es fácil conseguirlos con un solo dueño, con no, los años no, que tiene. y luego con tanta historia, ¿sabes? O sea, casi 500.000 kilómetros recorriendo media África, Chile, Canadá, por todos lados en Europa, o sea, la historia que lleva eso encima, yo siempre digo, si hablara, los cuentos que me echara, podía pasarme ahí noches Qué y bueno. noches y noches escuchándola, contándome historias, ¿sabes? Seguro. Y es un coche que no, para mí, me sabe mal, pues así, no, negocio y lo revendo. Le tengo mucho, mucho cariño, mucho aprecio y sí, la idea es dejarla como nueva y bueno, a ver si se la queda a mi hijo o mi hija o quién sabe.
Esa cultura no está aquí, ¿eh? De coche, porque al final también depende del coche. Un 80 es un coche para toda la vida, o sea, es un Sí. coche para toda la vida. Esa cultura de coche, de sentir ese cariño por un coche, de mantenerlo, de restaurarlo, de que se quede en casa, de que luego el día de mañana los hijos lo tengan, eso aquí no existe, ¿eh? Es como que los coches son una herramienta, unos años cada vez menos. Ahora parece que si un coche tiene más de 10 años ya es A mí viejo. eso me parece terrible y luego te lo quieren vender como ecológico y tal. Y digo, ¿pero qué me estás contando? O sea, no sé, Sí. no, Claro, es que te dicen, no, en mí cómprate un coche nuevo, que ese coche nuevo, cuando circula, contamina menos. Ya, pero es que has tenido que destruir uno Claro. viejo y has tenido que fabricar uno nuevo. ¿Y cuánto contamina todo ese proceso? Que hay a eso más es lo que ecológico voy. que tener un coche 30 años, Claro, ¿no? claro. Claro. Pero es que pasa con todo, ¿eh? Pasa en los coches y pasa en todo. Desde, Es que todo es a mí desechable, el esa otro cultura día- de lo claro, desechable claro, y eso de es. todo, tíralo y cámbialo. Claro. Y a mí me encanta restaurar cosas, o sea, y desde joven, yo mi primer coche fue un Mercedes del 69, en carrocería 114, y ese coche tenía óxidos por todos lados, era 4 cilindros. Yo lo desmonté en el taller de un amigo mío, yo tendría 16 años en esa época. Y tenía un amigo que era mayor que yo, tenía un taller de chave y pintura, me llevé el coche para allá, lo desmontamos todo, le hicimos toda la carrocería nueva, le compré un motor V8 de un 560 SS, le hicimos un swap, o sea, yo hice un swap cuando ni se conocía el término de decir swap. O sea, eso habrá sido en el 98, por ahí más o menos. Y de ahí todo, la serie 60 que tuve yo la tenía de agencia, o sea, la mantenía con todo de agencia original. Un serie 70 que cogí también que tenía óxidos por todos lados, lo desmonté entero, separé la carrocería del chasis, saqué todas las transmisiones, los ejes, todo. Y le hice una restauración completa y para mí eso es de las cosas más divertidas que hay. Es como hacer un Lego gigante, ¿me entiendes? Que incluye lijar y pintar y todo, pero Qué maravilla. es muy divertido y esos coches se merecen rodar toda la vida, ¿sabes? Claro, pero la cuestión es que ya no es solo el pensamiento que tenga la gente o lo que aprecien los coches. Es que, por lo que estamos hablando de los coches modernos, es que con un coche moderno no es tan sencillo. No, que No va, es tan que sencillo va. porque el coche no te lo aguanta todo eso. Es que esos coches hoy en día son un tablet que tienen ruedas y cositas alrededor, pero la gente hoy en día lo que compra es un artículo tecnológico en vez de un coche. O sea, más la mayoría de los coches modernos para mí son terribles porque ya nada más con esas direcciones eléctricas Sí. que no sé, me da más feedback el volante de una Play que el del coche que estoy Pero conduciendo. volvemos a lo de siempre. Es muerto, o sea, no- Son las normativas. Están obligados a meter direcciones eléctricas porque tienen que llevar las hadas. Sí. Entonces, Claro. con una dirección de toda la vida no Que se eso es puede. otra, yo me subo al coche de mujer, lo primero que hago es desactivar toda esa porquería. Yo digo, a mí tú déjame que conduzca yo, a mí no, que me mantienen el carril, que esto, que lo otro. Yo, por Dios, o sea, Sí, es está que igual, nos, ¿eh? Te nos subes- hacen cada día más tontos con esas cosas, ¿sabes? Te Ya. subes, apago el start-stop, apago el asistente de carril, Tal cual. apago el no sé qué. Vale, ya puedo conducir. Es que es una barbaridad. Eso pero- lo comentábamos, el tema de restaurar los coches cuando son coches que se lo merecen, Sí. con José, de Aventuria. ¿Sabes? Con su 80. Sí, bueno, el de él se hundió y Claro. lo tuvieron que Con rehacer el tema entero. de la Dana, y- el coche prácticamente Buah, se puede decir que increíble. lo perdió. Se puede decir que lo perdió. Pero ahí tú ves lo bueno que son esos coches, ¿sabes? Tú fíjate, que es que después de eso te todo lo pasa que con le un coche pasa actual. y pim pam pum y ya está ¿Qué otra vez coche andando. actual te aguanta eso? Nada. Imposible. Se achicharran Imposible. primero. No, y te se toca vuelven tirarlo, locos. te toca Tienes que tirarlo. tirar Aunque todo lo el quieras cableado, reparar, no todos los puedes. módulos, todos los no sé qué, son historias. Claro, que dices, es tiempo, es dinero. Ya, sí, eso está claro, obviamente. No va a ser gratis restaurar un coche que ha tenido una desgracia como esa. Pero es que el coche, la base del coche, la construcción del coche, Sí, sí. te permita o te dé la posibilidad de hacer eso. Eso con un coche actual es inviable completamente, No, pero olvídate. inviable completamente. Entonces, Imagínate estamos una Ford hablando- Ranger de esa metida ahí en donde quedó el 80. No lo pones a andar más nunca en tu vida. Nada. Pero Imposible. es eso, O sea, bueno, si cambias todo y se lo pones todo, no, sí, pero ya pero es que es cuando un coche. dices todo, es que no sé si la gente se hace una idea. Simplemente con el tema de las centralitas que lleva para todo
para todo lo del coche hay una centralita El por ahí cableado, escondida. tú nada más toma en cuenta el cableado. ¿Cuánto Claro. cable lleva un coche de estos modernos? ¿Cuánto cable lleva eso por dentro? Luego un pin por ahí sulfotado que te hace mal contacto. Claro. Y de luego repente te 20 da fallo. centralistas. o a lo mejor ¿Cuántos te va- conectores no llevan? Claro, a lo mejor consigues que te vaya bien hoy, pero como ese cable, ese conector ha estado mojado, a lo mejor de aquí a 15 días, un mes Sí. o 2 meses, de repente deja de ir y no sabes de dónde, te vuelves loco. Luego con las instalaciones campus al final está todo interconectado y al final te viene un fallo de un sitio que no tiene nada que ver. Dice, me está dando un fallo de, yo qué sé, del módulo de audio y viene de un cable que no tiene nada que ver, que está en otro sitio, que interfiere con la centralita porque se comunican entre ellas, se complica Bueno, mucho. Y puede se ser complica- peor, puede se ser complica peor, mucho. porque se han dado muchísimos casos a raíz de la Dana de coches que aparentemente o no estaban muy graves y podían funcionar, o les habían hecho ciertas reparaciones y demás, y de repente se han prendido fuego. Sí, 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 sí. Que eso todavía es peor. Prenderse fuego, total. Es un tema complicado. Entonces nos queda claro, me imagino que esto viene también de la cultura de allí, del tipo de coche, ¿no? Coche, pues chasis de largueros, un coche consistente, un coche rudo, un coche a largo Entonces ya plazo. necesitas un coche que no te deje. O sea, por lo mismo que tú te vas a los llanos, te vas a la Gran Sabana, te vas a cualquier sitio de esos y estás a cientos de kilómetros de cualquier pueblo, de señal de móvil, de lo que sea. Ahí no hay nada. Tú cuando te metes ahí a ciertos sitios, estás por tu cuenta totalmente. Entonces, ¿qué quieres tú? Pues un coche que tú sepas que puedes confiar en él, que va a entrar y va a salir y que a la hora de que tengas un problema puedas solucionarlo con poca cosa. Por ponerte un ejemplo, una vez yo estaba con mi madre, yo tendría, no sé, 5 años, 7 años, algo así, en la Gran Sabana, que es un sitio espectacular, un parque natural enorme, que donde están los tepuyes, que son estas montañas que son así cuadradas, bellísimo el sitio, y metidos en una zona que estaba toda enfangada, se le rompió la correa que llevaba la bomba de agua y tal. Y a ella se le ocurrió pues coger una media de esas panties de esas que tenía ella en el equipaje, se la amarró y con eso salimos y llegamos al siguiente pueblo. Ya ves. Entonces, son cosas que solamente puedes hacer con coches así que son súper arcaicos, que se arreglan con un palo. Con un amigo una vez se le dañó la bomba de gasolina, que era mecánica, en un motor de estos 3F. Y pusimos un bidón arriba en la vaca con un tubito hacia abajo, Con ahí con gravedad, en la boca del carburador, y así llegamos. Ya funciona. Se te jode ahorita un inyector, esto y diésel, un common rail, imagínate. No, que va, que no arranca. Olvídate, está vendido. O sea, como no te vayan a buscar en helicóptero, ahí te comen los caimanes. Mira, yo llevaba en el Jeep y no es un coche moderno, el Grand Cherokee, el 2700 de Mercedes, Sí, sí. 5 cilindros en línea. Yo llevaba una cabeza de inyector, la bobina, porque si por lo que sea te falla la bobina de un inyector, el coche no arranca. Claro. O sea, no arranca. Entonces yo la llevaba de repuesto, si por lo que sea se te fastidia un inyector, pues bueno, aunque tenga que circular un poco a 4 cilindros, por lo menos poder arrancar el coche y moverlo. Entonces la idea era, si me fallaba un inyector, pues por lo menos poder desconectarlo, conectarle una bobina que esté en buen estado y que me deje arrancar. O sea, que te falle una bobina y que el coche no arranque. Pues como eso, mil cosas. Te falla el sensor del árbol de levas, el sensor del cigüeñal, ya no arrancas. Ya no tengo esta señal, Son ya demasiadas no cosas. arranco. Bueno, yo he visto todoterrenos que están en plena subida y se suelta un sensor de ABS, se vuelve loco el control de tracción, el coche no quiere acelerar, no sube y te quedaste ahí. Sí, sí. Entonces, eso, al final, la tecnología para ciertas cosas es buena, pero para otras... Y en situaciones peligrosas, que la que has comentado es muy importante, la de la arena. Claro. De hecho, en estos coches tipo el nuestro es fundamental, y no entiendo cómo no viene de serie, un botón para desconectarle todo. De hecho, en Exactamente. arena, por ejemplo, en dunas, la gente que tiene experiencia, nosotros solo hemos hecho una vez, la gente que tiene experiencia lo dice que es imprescindible, Sí. control de tracción, ABS, todo eso desconectado. desconectarlo todo. Porque en un momento que a lo mejor necesitas hacer un giro, gas a fondo para recuperar una duna que no has conseguido subir, te actúa el control de tracción o el ABS no te... Y te puedes lía tener una que puedes tener puede un problema. ser hasta fatal. Puedes Sí. tener un problema. Esas cosas hay que tenerlas muy, muy en cuenta. No viene de serie para desconectarlo, pero sí que se pueden desconectar sin tener que hacer lo que hacemos nosotros, pero no se desconecta 100%. Claro. No se desconecta 100%.
Sí, tienes el de mantener el botón Sí. de quitar el SP, pero creo que el ABS no llega a desconectarlo, que por ejemplo el Exacto. ABS sí Pero que... más o menos puedes funcionar. Sí. Pero claro, puedes funcionar siempre y cuando todo funcione correctamente. En el momento que ya tengas algún tipo de avería, ahí ya seguro que hay problemas. Y allí también una cosa más que me llama mucho la atención, que vemos vídeos y... 1 hora y 10 ya, parece mentira. ¿Cómo pasa el tiempo? No lo vamos a alargar mucho más, no lo vamos a alargar No mucho más. pasa nada. Pero yo, por ejemplo, allí vemos vídeos, pues eso, playas, campings, pero con cantidades de coches. O sea, aquí nos juntamos 4 o 5 coches en un sitio acampado con las tiendas y ya estamos en plan de... Madre mía, parecemos terroristas. Allí, pero una cantidad de coches, 50, 60, 100 coches Sí. acampados. Hay mucha cultura del overland, vamos a llamar, ¿no? Que es como la Sí, etiqueta sí, que sí, se le sí, pone sí. hoy en día. A nivel de configuración, allí hay mucha cultura, mucho overland, tienda de techo, camperizaciones. Me imagino que aparte El de la estilo es preparación... muy parecido al australiano. O sea, la forma de nosotros armar los coches allá en Venezuela es muy similar a la de Australia. Y es justamente eso, coches que son para hacer viajes largos, pero que también son capaces de pasar por sitios bastante complicados. Sí hay, digamos, como costumbres de en Semana Santa, todos para tal sitio. En carnavales, todos a tal sitio. La primera semana de enero, que también todo el mundo se toma vacaciones, a tal sitio. Qué maravilla. Entonces, yo por lo menos lo que hacía era viajar, Semana Santa van todos para allá, ok, yo me voy para allá. Al contrario. Sí, porque mi forma de viajar y me gusta más es siempre conseguir sitios que la gente normalmente no llega ahí, estar un poco más reservado. Pero sí, ahí hay desde en la playa, los llanos, ahí en los ríos, el Capanaparo, el Sinaruco, que se va mucho a pescar también y eso, y ahí tú ves esos playones del río, cientos de todoterrenos todos ahí acampando, pero la verdad que está súper bien, o sea, es muy chulo porque estás ahí a la orilla del río Qué bueno. y eso ahí es muy llano, entonces la gente se pone pues un toldo, sillas, todo en el agua y te pasas todo el día ahí con el agua hasta aquí, ahí bebiendo, pescando. Una musiquita... Algunos se llevan lanchas o motos de agua, entonces van pasando por ahí, de la musiquita, pero a veces se sale el control también, o sea, a veces Claro, hay sí, demasiada gente en un mismo sitio y luego o sea, están día y noche con la música a todo volumen y yo me gusta también, ¿sabes? El silencio un rato, disfrutar de nada más el sonido de la naturaleza, no de... Hay momentos de- para todo. Exacto, sí, sí, sí. Sí. Pues aquí esa parte te será más fácil. La de encontrar un sitio, para estar solo y tranquilo, aquí en España te será más fácil. Sí, claro, el tema luego es que no puedes acampar ahí, esa es la lástima. Ya. Me pasó que fuimos a acampar, o sea, la primera vez que fui a acampar aquí y no sabía, o sea, me dije, bueno, se busca el permiso, me metí en una página de la gobernación y busqué como que los sitios habilitados, me pareció un embalse que nunca había ido y yo dije, bueno, esto no me suena muy conocido, seguramente no va nadie. Y me saco ahí los permisos para ir a acampar, fui con Gabriel, por cierto. Y cuando llegamos, estuvimos fácil 45 minutos yendo así de adelante hacia atrás buscando a ver dónde conseguíamos algún sitio donde pudiéramos meternos ahí a acampar porque Claro. que no tuvieras al otro montado Claro. encima tuyo. Estaba todo muy delimitado y todos los huecos ocupados. Claro, porque o sea, puedes acampar a partir de aquí hasta aquí. O sea, no en cualquier parte del embalse, sino en esa Sí, zona de... correcto. Y luego llegas y está eso lleno de gente, ¿sabes? ¿Cómo hace? Complicado ahí así en ese sentido, pero bueno, hay maneras, ¿no? Siempre hay Sí. maneras de igual... Al final que impera el sentido común, que ya lo hablamos también en el programa con Peri, hablamos Claro. del tema de la acampada final ilegal, sí. Tampoco hay una persecución según la zona. Sí, bueno, y pero- saberlo hacer, no vas a Eso llegar 15 todoterrenos ahí al Eso mismo es. sitio, trata de dormir dentro del coche o en un refugio, de esos que esté por ahí, Claro. que no llegue otra gente, o bueno, con la tienda de techo, ¿sabes? Soluciones de esas. Que por cierto, tengo yo una pregunta ahí con las tiendas de techo. Claro. Las que son tipo sándwich que se abren así, sí son un problema, ¿no? Si te llegan, digamos, a Si te a ajustas ver a la o- legislación, sí.
Sí, la particularidad es, si te coges la legislación al pie de la letra, se supone que todo lo que salga del perímetro del coche se considera acampada. Vale. Entonces hay un salto muy importante en la legislación entre la pernocta y la acampada. Entonces, en el momento que pongas el toldo, saques la tienda que sobresale del perímetro del coche y apoyas la Ya escalera en cuenta el como suelo, acampada. pero incluso como hablábamos tienda de cuña, que no sobresale del perímetro del coche, pero pones la escalera apoyando el suelo, ya se considera acampada y digamos que la legislación ya te afecta de otra manera. Wow. Sacar una silla. Sacar una silla. Claro. Sacas una silla, la pones al lado del coche, te sientas, si quieren. Que es el absurdo de los absurdos, porque ahí me pasó, lo que pasa es que no hubo problemas porque al final es sentido común, pero nos pasó estar en una playa, el coche en la zona de parking y te sacas 2 sillas, yo qué sé, yo es que lo veo tan normal. En el maletero del coche nos sacamos 2 sillas, nos ponemos para cambiarnos, ponernos los escarpines, lavarle los pies a los niños después de la playa. Pues yo me paraba a pensarlo y digo, es que realmente yo ahora, aquí, me podrían decir que estoy acampado. Sin embargo, a 10 metros míos hay gente que está en la playa con sombrillas, con sillas, y es lo más normal. Claro. Es que falta regulación. Al final, la regulación Sí, tiene muchos o vacíos y tiene muchas circunstancias. hacer una regulación que más no tiene lógica, sentido. o sea, Eso es. no tan... Que no tiene sentido. ¿Qué daño hace, por ejemplo, que pongas una silla al lado del coche? Es que no. Yo no lo entiendo. No lo entiendo. Es porque la legislación yo creo que no está adecuada, la legislación no está adecuada a las necesidades estas. En su día, cuando se legisló, lo poco que se legisló, no se tuvo en cuenta ciertos vehículos, camper, furgonetas, coches con tienda de techo. Yo creo que la legislación estaba hecha para otro tipo de actividades de tiendas de campaña y demás. Entonces, conforme la afición, que a mí me parece que va a más, que cada vez hay más afición y demás, pues yo entiendo que hay más necesidades que cubrir y que al final se tendrá que legislar acorde a las necesidades de cada vez más gente, ojalá, o esta Sí, es la esperanza sí, ojalá. Pero que tengo yo. tienes toda la razón. Pero yo es que sigo y seguiré sin entender, porque hay cosas con el tema, por ejemplo, de la acampada, pero ya no me refiero a tema overland con vehículos, sino a acampada de toda la vida, que vas con tu tienda canadiense y acampa donde sea. Sí que, por ejemplo, hay algunas normas como, por ejemplo, en Domeño, donde está la cascada, hace un montón de años se podía acampar. Todas las Pascuas, pero todas las Pascuas tú pasabas por la carretera y veías todo lleno de tiendas de campaña. Se prohibió. ¿Por qué? Porque es zona inundable. Correcto, lo veo perfecto. Claro. Es una zona inundable. Hay un peligro. Sí, Puede claro, haber un que problema. eso es lógico, Viene eso una es lógico. crecida de agua, puede haber un problema. Perfecto. En esa zona no se puede por este motivo. Pero lo que hacen que es prohibir porque sí. Porque sí, yo es que no encuentro la Sí, explicación. es que yo más bien siento un poco que esa legislación es un poco así gris justamente para que por cualquier excusa te puedan Sí, sí. Exacto. crujir si quieren. Sacar el Exacto. dinero. Es el si no es por una cosa por otra, pero tengo Exacto. cualquier recurso para... Porque yo al final yo Correcto. considero, o mi experiencia es que tampoco hay una persecución muy bestia. La legislación sí que es bastante restrictiva, pero tampoco hay una persecución de las autoridades muy fuerte Sí. en el tema este. Entonces yo siempre pienso que con el equilibrio del sentido común y demás, pues vamos capoteando la situación, pero claro, no es lo más agradable del mundo. Es que yo hay veces que lo veo absurdo, estás acampado ahí con la tienda de techo, los niños al aire libre, en un embalse, y es que dices, es que es ilegal. O sea, es que no le veo el Sí, a mí sentido, me pero cuesta bueno. un poco entender eso, o sea, se me hace difícil. Y que digan, no, porque luego la gente ensucia lo que sea, ensucian igual. O sea, tú no ves la cantidad de veces que me he puesto yo a pasearme más de 1 hora por la orilla de un embalse recogiendo de todo, de todo. Lo que dejan los pescadores, lo que deja la gente de botes de cerveza, de esto, lo otro. Sí, cualquiera. Por montones. O sea, Sí, sí. el que estén ahí de día o de noche no va a cambiar la situación. Claro. Lo que tienes que simplemente, bueno, eso, poner algunas zonas que sí, otras que no, para que no en todos lados se mezcle todo y poco más, o sea, controlarlo también, que no se te vaya a quedar gente ahí luego que se queden, ¿sabes?, a vivir ahí 3 meses acampando en algún Eso sitio, es, que eso luego eso también pasa. Claro. Y eso es algo que sí se debería controlar, pero porque uno vaya un fin de semana a pasársela ahí en un embalse, a pasar la noche o lo que sea, yo no veo por qué hay un problema, ¿no? Bueno, a ver si Totalmente. tenemos suerte y nos ve
no ve algún responsable sobre el tema y hace los cambios que Estaría se bien, necesitan. yo creo que ahí lo hemos hablado muchas veces también, la repercusión de pues, canales como el nuestro, de otros compañeros, redes sociales y demás, al final la repercusión de grupo, de colectivo de 4x4, de hecho tenemos un podcast pendiente que estará enfocado en eso, en esa búsqueda de la unión del colectivo para poder ejercer presión Sí. a las autoridades en busca de una legislación que al menos nos favorezca un poco Sí, yo creo que eso se debería hacer, deberíamos unirnos todos así, digamos, como gremio del 4x4 y tratar de que se nos tome un poco más en cuenta y se legisle de otra manera, porque, bueno, mira la Dana, o sea, quienes dieron la cara desde el minuto 1 fuimos nosotros. Pero luego ahí sí, todo muy bien y a partir de ahí eres otra vez el malo, lo otro. Y ya que hemos creado muchos grupos, mucha unión entre todos los que nos conocimos ahí, porque al final ahí llegó gente de todas partes, todos compartimos con gente de distintos sitios y bueno, hay grupos todavía donde hay gente de multiplicidad de clubes, de esas regiones de España. Se debería aprovechar eso y tratar de buscar hacer un poco de presión en ese sentido, Sí, ¿no? Porque es uno de los objetivos que tenemos que buscar. también se mantienen los caminos, si uno los circula se mantienen. Totalmente. Si no va nadie por ahí, luego es más fácil que se queme todo Fíjate aquello, ¿no? ahora con el tema de los incendios, qué necesario es Claro, que esos caminos estén habilitados. que estén habilitados y además también transitados, porque cualquier cosa se ve temprano, si alguno de Claro. nosotros está por ahí, ves cualquier foco, lo que sea, lo notificas de una vez y se puede atacar temprano, pero si no pasa nadie, porque está prohibido, Claro. ¿cómo te vas a enterar cuando pase algo? Y luego cómo llegas si está todo crecido, lleno de... Lo mismo que las cañas, ¿sabes? Sí, 100%. 100%. Por mi parte, estamos para encarar la parte final. No sé si hay algo que consideres, algún tema que te apeteciese hablar, que se nos haya quedado en el aire. No sé. No. Tantas Hemos cosas, hemos hablado de tantos todo, temas hemos hablado de que todo. lo que a ustedes se les ocurra, si quieren saber algo más de allá, de sitios, o de costumbres o lo que sea, lo que quieran. Pero realmente así, algo que se me esté pasando no se me ocurre ahora. Yo sí que teníamos muchas ganas de tener este podcast porque teníamos mucha curiosidad con el tema este de Venezuela y la afición, y estoy seguro que hay más gente en casa que les parece interesante este Bueno, tema. quien les interese, igual, bueno, ya les he enviado varios vínculos de canales de YouTube, también de Instagram, donde pueden seguir cuentas para que vean un poco la acción en vivo como es allá. Los pondremos en la descripción, Muy de este bien. vídeo pondremos abajo los enlaces de los canales Claro. que nos has puesto y tal, y si alguien tiene curiosidad, pues ahí nos podemos informar más. El que me has pasado también de la fan race, también he visto que habían ahí un montón de Sí, episodios. hay un canal y que de tiene todos los reportajes. episodios de aquel entonces y de verdad que está muy bien, muy cómico todo, porque claro, está todo con la tecnología de ese entonces, pero se ve todo muy bien ahí, las chicas guapas ahí entrevistando a todo el mundo y los helicópteros pasando y ves ahí toda la acción, de verdad que... Tipo la Fórmula 1, pero de 4x4, ¿no? Un sueño. Sí, eso, montaban ahí un show increíble y luego, bueno, obviamente también cuando entran ahí en acción, según los sitios en los que están, pues unos vadeos impresionantes, lodazales, de todo, de Qué todo. bueno, Muy bien. qué bueno. Bueno, pues nada, yo creo ya es hora de llegar un poco Muy bien. a la última parte. Claro que sí. Entonces, bueno, esta vez vuelvo a pedirlo yo. No, nos quedaría una, la última parte nos quedaría Tienes una. razón, tienes Sí, razón. Pues Sí, siempre hacemos una pregunta final que nos interesa siempre mucho saber qué opinan nuestros invitados de cómo ven en España a futuro el 4x4. Mira, yo creo que va a seguir creciendo, bueno, espero, tengo esa esperanza de que con tal de que no nos prohíban más cosas, porque claro que está todo el tema ahorita de contaminación, de esto, de lo otro, pero la afición está ahí, o sea, la gente que le gusta el tema está y yo creo que ha crecido bastante, sobre todo también después de la pandemia, que mucha gente dijo, mira, yo necesito algo con que escapar y poder, ¿sabes?, estar en la naturaleza, conocer otros sitios.
y también a través de las redes sociales hoy en día el trabajo que hacen ustedes, ¿sabes? Que es justamente llevar a los demás esta pasión, este hobby, siempre va a atraer a la gente y bueno, eso, como es tan fácil hoy en día conseguir material informativo, ver canales, cosas, mucha gente se entusiasma también. Antiguamente que había una revista, ¿sabes? Autoverde era que se llamaba, ¿no? Sí. Una de ellas, Cosas así, Autoverde. donde veías ahí 3 artículos y ya, pero tú hoy en día te metes y ves vídeos de gente en Indonesia, de poco de locos estos en Emiratos, o la gente en Venezuela, o los australianos, los americanos. O sea, hay muchos sitios en el mundo donde hacen 4x4 y de formas muy distintas también. Y está al alcance de todo el mundo, o sea, cualquiera puede verlo y puedes hacerte una idea, puedes despertar esa pasión en ti, que ves algún todoterreno que te mole mucho y dices, mira, que quiero eso como proyecto, quiero armarlo. Entonces, yo creo que Hacerlo mucho más accesible. Sí. mientras la ley nos los permita, yo creo que este mundo va a seguir creciendo. Y esperemos que mejore también, o sea, no solo que la ley nos los permita, sino que también eventualmente podamos disfrutarlo un poco más al estilo venezolano. Ojalá, pues sí, la verdad Al que... estilo de los panas. La verdad que sí, al estilo pana, qué bueno, qué buena filosofía de afición. Pues muy bien, la parte final, siempre los invitados, esto ya se está convirtiendo en tradición y esta mesa pues cada vez le vamos a coger más cariño. Los invitados suelen dejar su marca, viene en forma de pegatina, Muy bien, firma claro que con sí. los Aquí rotuladores. también nosotros hemos traído nuestra pegatina que no puede faltar para decorar aquí la mesa. Qué bueno, Que ya pronto se van a quedar sin espacio aquí, ¿eh? qué bueno, sí. ¿La pego yo? Sí, sí, Claro, sí, claro, el donde tú invitado, donde te apetezca. Donde más te Vamos guste. allá. Y se irá llenando poco a poco, pero sí, la intención es... Voy a ponerla aquí con José de Aventuria. Muy bien, la intención es llenarla y una vez la tengamos llena, pues ya veremos. Ahí está, ya los veremos qué panas. hacemos. Genial. Qué bueno, los panas 4x4. Cristian, Claro que sí. pues ha sido, Encantado, ha sido todo Rubén, un placer. Muchísimas, Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la visita. por Ha supuesto. sido un gusto la charla y bueno, cuando quieran seguimos charlando. Igualmente. Pues ahora sí que sí, ya también como es norma, dejamos al invitado que se despida, que le diga unas palabras a la cámara y sin más, nos despedimos con eso. Si te apetece decir algo. Rápido, que viva el 4x4, pura vida. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Nos Adiós. Hasta luego.